¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de figura humana. Cuando queremos pensar ya en construir una figura humana, tenemos que primero haberla observado mucho. Yo recomiendo siempre dibujarla, mirar mucho del natural. Por ejemplo, alguna persona querida, mirarla y dibujarla. Eso sería una forma muy importante que yo recomiendo siempre de aproximarnos a la forma, ya sea la figura humana, ya sea una cabeza, ya sea cualquier cosa del paisaje, del mundo, lo que tengamos ganas de representar. Y siempre tener en cuenta que lo que vamos a hacer es una representación de esa realidad. Y para representarla tenemos que sentirla, tenemos que percibirla. Pero es fundamental algo importante que hay que aclarar de la figura humana. La figura humana es una de las formas orgánicas más complejas. Yo acá tengo una caña de bambú. Y ustedes piensan que esta caña es recta. ¿Qué diferencia habrá entre esta caña y este hierro que es recto? ¿Saben una cosa? Esta caña no es verdaderamente recta. Si nosotros la estudiamos bien, vamos a ver que esta caña, sus nudos nos van indicando que crece en forma proporcional y que además, fíjense, cuando yo la giro, fíjense que el giro no es en redondo, sino que va en espiral. Cuando gira, una forma curva va generando la otra y va haciendo este movimiento en espiral. Simplemente que es una espiral muy estirado. ¿Ustedes piensan que en un pelo lacio también puede ser una recta como esta? Pues no, el pelo también es una forma en crecimiento y por lo tanto, si lo miramos en un microscopio, hasta el pelo más lacio tiene un desarrollo en espiral. Entonces, vamos a ver qué pasa con las características de la forma orgánica. Ya dijimos que la forma orgánica puede ser cualquier forma que nace, crece, se reproduce y muere. En términos generales, por supuesto. Una forma orgánica, entonces, puede ser una planta, puede ser un animal, un caracol, cualquier cosa que tenga vida. Al fin y al cabo, nosotros también tenemos parte de nuestro cuerpo, tiene también elementos que tiene la naturaleza, el universo. Por ejemplo, en la sangre tenemos hierro, así como en la tierra que pisamos, también hay hierro. El oxígeno que respiramos también está en el aire. Por lo tanto, nosotros somos parte de este gran engranaje y mecanismo maravilloso que es la naturaleza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces a la hora de construir una figura humana, por ejemplo, en hierro? Ya sea, puede también ser en dibujo, pero vamos a pensar que como la forma orgánica, cuerpo, ocupa volumen en el espacio, ¿no? Entonces lo vamos a pensar en un material que también ocupe volumen en el espacio. También puede ser arcilla, pero nosotros trabajamos el hierro, vamos a proponerlo en hierro. Para iniciar a pensar cómo es una figura humana, tenemos que pensar que tiene un eje de sustentación. Un eje de sustentación que es el eje también de equilibrio y que coincide con la columna vertebral. Fíjense, yo siempre tengo a mano un esqueleto, un esquema, ¿no?, de un esqueleto. Muy bien. Fíjense, aquí ponemos este eje medio, y coincide con la columna vertebral. ¿Ven? Y va a pasar por entre los pies. Eso quiere decir que el eje de sustentación y el eje de equilibrio coinciden. ¿Qué pasa cuando no coinciden y en qué momentos no coinciden? Por ejemplo, si yo cambio de posición, hago así, por ejemplo, vamos a poner una posición que no sea de pie. Una posición, por ejemplo, así. Así. Una pose, digamos. ¿Dónde estaría el eje de sustentación? Estaría acá. Se corre del lugar, ¿entienden? O sea, el eje de sustentación y el eje de gravedad a veces coinciden y a veces no. ¿Ven?
Yo no me apoyo en este palo, pero mi eje está ahí. Entonces, a veces puede estar en otro lugar, según la posición. Supongamos así. Cambio de lugar, ¿ven? Cambio de lugar. Fíjense en los pies, fíjense, ¿ven? Ya no está en el medio, no está acá, sino que cambió, ¿ven? Cambió ahí. Entonces, esto es muy importante a la hora de armar la estructura de hierro que tenemos que hacer para nuestra escultura, para representar la figura humana. Bueno, yo estoy muy acostumbrada a hacer figuras humanas en escultura, pero esta vez, como propuesta y de paso para homenajear a nuestros artistas argentinos, traje esta pintura de Sul Solar, un pintor argentino muy importante, que desarrolló este tipo de obra muy geométrica y como verán, esta obra se llama Drago. Drago es una versión de Sul Solar de lo que puede ser Latinoamérica a nivel simbólico. ¿Ven? Este dragón sostiene todas las banderas de Latinoamérica y sobre él una mujer va como gobernando, va guiando a ese dragón que es muy mitológico, más que nada en América Latina. Fíjense la imagen de la cabeza que tiene 3 símbolos de 3 religiones diferentes. El símbolo judío, el católico y el musulmán. Porque Sul Solar era un artista que se consideraba panteísta, o sea, tenía una visión de una gran unidad conceptual con el universo. Quería que todos los seres humanos alcanzaran los mismos derechos y la misma posibilidad en cuanto a las posibilidades de vida, a la calidad, a la convivencia entre todos. Pero era muy consciente de que los de habla hispana, los de Latinoamérica, habiendo sido colonizados y siendo un país más joven, tenían una cultura propia y también creó un metalenguaje, el pan criollo, una mezcla de español, inglés y también portugués, como una forma de hablar entre todos en Latinoamérica. Esto, por supuesto, es un concepto muy simbólico porque la realidad no es así, pero es la realidad de Sul Solar y eso es lo que nos interesa, ver cómo él traslada su percepción del mundo a la obra de arte. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta mujer que es como una especie de Pachamama y vamos a ver cómo está hecha. Como tiene muchas líneas geométricas, me pareció interesante plantearlo aquí para, simplificando el dibujo, ¿ven? Limitarnos a esta figura, a ver si la podemos pasar del plano al volumen. Para realizar entonces esta propuesta, como es una figura muy geométrica, se me ocurrió que podíamos trabajar con caño para hacer la figura y tratar de pasar esta figura que es plana al volumen. Entonces este caño redondo que estuvimos viendo cómo se podía cortar, lo vamos a trabajar para hacer esta estructura de esta figura humana. Esta.